media, hacia los sectores más populares. Me pareció que los dos contenidos y esa atención como para problematizar y reflexionar sobre eso aparecen en la vivienda expresada. A mí un detalle que me parece muy importante, un detalle que me parece importante de destacar y por el que quería felicitarlas es que en cuanto a la elaboración de la historieta fueron muy fieles a lo que es, digamos, la verdadera situación, hasta fueron fieles al verdadero vocabulario que se utiliza en Tucumán y las palabras, eso. La verdad, a mí me llegó mucho, me pareció muy fácil de interpretar justamente por eso, porque fueron fieles hasta a las palabras que nosotros utilizamos, que son muy propias de nuestra provincia. Y bueno, por eso quería felicitarlos, porque realmente lograron adaptar todo para lograr una comprensión mucho más fácil de lo que es lo que se ve en la historieta. Igual en la cuarta viñeta, lo del súper y todo eso es algo muy real que pasó, y en los noticieros, nosotros allá en Tucumán, salía mucho el tema de que entraban a los súper, sacaban todo y lo hicieron. O sea, yo también los quiero felicitar porque fue tal cual, lo representaron muy bien y fue demasiado entendible, muy real. Sí, también me parece que yo después ya estoy de ahora. El tema de no poner en la pelota, tenemos que dejarlos hablar un poco más a ustedes. El tema de que parece que rompen también con ciertos discursos maniqueístas, ¿no? Me parece que están bien presentes las dos representaciones sociales y que no trata de tomar partido por una u otra posición. Creo, en mi humilde opinión, que se ven claramente las dos representaciones, tanto de las clases medias como de los sectores, si se quieren, populares. Quiero decirles que básicamente se pensé dos cosas a partir de lo que ustedes comentaron. Que cuando se inició hubo una reflexión que me parece que hacía más a cómo se representa. Cuando la compañera hablaba de tamaño, etc. Y me parece que en el recurso, en este caso básicamente visual, no incorporo el audiovisual, eso es una cuestión a tener en cuenta. El tamaño, por ejemplo, como está representado, o un personaje u otro objeto, que puede coincidir con el contenido y el mensaje, o a veces la representación, sea el tamaño, la forma, lo que fuese, puede interferir en el contenido. Esto es algo que yo pensé a partir de estas primeras ideas que empezaron a surgir acá. Cómo cuando estamos con este recurso de historieta, hay que pensar también la forma y el contenido, ¿no? Porque pueden combinarse y ayudarse a potenciarse. Y lo segundo que a mí me pareció divertido es que acá hay un entrecruzamiento de tiempos, ¿no? Y hay algunas cosas que son específicas del 2001. No podemos olvidar que el movimiento estudiantil tenía pocos años de existencia y características muy específicas como un nuevo movimiento social. Lo que me parece que cruza el tiempo es lo que el compañero también abordó recientemente, los ingenios y el cierre, que es un fenómeno que, si bien no tiene una delimitación temporal precisa, es muy característico de los 60, en la época del organiato, ¿no es cierto? Y que la cuestión de la pérdida del trabajo de la clase media, si uno lo mira desde hoy, digamos, con cierta forma de recuperación económica, ha crecido este distanciamiento de sectores populares y clase media, por lo cual uno puede pensar que el famoso eslogan Piketty y Cacerola, la lucha es una sola, tal vez ahora no corresponda, si uno lo mira desde el presente, digamos, en esto que hablaba de los desplazamientos del tiempo, porque la clase media afectada que más aparece en el 2001 es por la cuestión, ¿no es cierto?, de los ahorristas y los repertorios de acción son distintos. Yo me preguntaría si la clase media va a aportar dudas o si el repertorio de acción típico que inaugura el movimiento piquetero, que es corte, se ha apropiado y se ha generalizado, pero cuando pienso en el presente, ¿por parte de qué sector? ¿Por parte de qué sector? Entonces me parece que también tiene esa posibilidad de ir pensando diferentes tiempos, la representación
Bueno, estas dos cosas yo pensé a partir de lo que ustedes dijeron. Una cosa más, yo acá, a mí me había sonado el tema de que la clase media vaya a participar en el piquete. Era lo primero que había visto, porque no había alcanzado a ver el tema de genio cerrado, o sea, estaba cerrado. Por eso es que ahí se representa como que la clase media bajo nivel de desempleo y ahí participa en los piquetes, porque si por tomarlo por clase media en sí, no se buscaba mucho que el piquete, sino el cacerolazo. Bueno, empezamos a cambiar. Bueno, ya para terminar, agradecemos a los que organizaron las Olimpiadas de Victoria por habernos dado la oportunidad y a todos ustedes por escucharnos. Bueno, escuchamos. Bueno, yo me llamo Daniel Camino, tengo 16 años, voy a cuarto, soy de Salta, del Colegio Secundario de Montaña, de La Cuarcito. Alberti, que está ubicada a 81 kilómetros hacia de Salta, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, yendo por la ruta nacional 51. Como pueden ver, ahí está nuestro colegio, la capilla y los chicos que están ahora en el colegio. Primero, quiero empezar con la introducción, lo que quise reflejar en la historieta. Lo que quise reflejar en la historieta es que a pesar de que hubo revolución, la revolución introdujo un importante cambio técnico y avance tecnológico, en algunos aspectos sigue habiendo todavía explotación obrera. También quiero agregar cómo las máquinas reemplazan a la mano del hombre, ya que antes se utilizaba mucho para hacer algún producto y ahora con una sola persona se puede hacer mucho. Hay muchas personas que han sin trabajo. Voy a empezar porque elegí el tema. Primero y principal elegí porque lo trabajamos en clase con la profesora y porque me parece importante tratar el tema porque a pesar de que pasaron los años, hoy en día sigue existiendo reflejo de lo que demostramos que pasó, o sea, pasó. El reflejo porque si nos miramos frente al espejo, nos vemos nosotros mismos, es lo que pasa con el presente. Nosotros vemos el pasado y no el futuro. Lo que quiso reflejar ahí es que el chico se ve de espalda porque está viendo el pasado y no el futuro. Esto quiere decir que nosotros vemos algo que pasó y creemos que lo hemos mejorado, pero sin embargo hoy en día sigue habiendo explotación obrera. La historieta, como ven, la historieta está dividida en 4. En la primera parte podemos ver a la gente trabajando.
En la primera parte quiso reflejar cómo la gente trabajaba en ese tiempo, y al burgués y el que está acostado es el adolescente, que podría ser yo, que dice: el mundo está cambiando. Al principio él pensaba que el mundo estaba cambiando, y sin embargo más adelante voy mostrando que no cambió nada. En la segunda parte tenemos como talleres clandestinos, un lugar donde la gente trabajaba. Talleres clandestinos son lugares donde la gente misma dormía, comía y no tenía muchos recursos. Sus condiciones de vida eran deshumanas. El burgués no respetaba su dignidad, ni sus derechos, y ni su libertad ni descanso. En el otro cuadrito como podemos ver, todavía hoy en la actualidad sigue habiendo talleres clandestinos. Podemos ver que hoy en la actualidad sigue habiendo talleres clandestinos donde la gente sigue estando así. También lo que quise decir, que la historieta está basada con el título que elegí, ¿y dónde está el cambio? Realmente yo quise decir, ¿y dónde está el cambio después de todos los avances que hubo? Creo que todavía sigue habiendo explotación. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Algún aporte a la historieta? Allá atrás. Para mí está muy buena la historieta, incluso lo que yo veo en Catamarca, la gente, por ejemplo, que hay mucho, por ejemplo, eso mucho también, no solo en la parte de la industria, sino también como Argentina siempre fue de la producción agraria. Por ejemplo, en Derecho, lo habíamos tratado de golondrinas que ya siguen existiendo, y el trato que les dan, pero que no les pagan nada, y que no tienen obra social, trabajan en negro, y están con constante riesgo, con enfermedades. Entonces, a mí me pareció muy buena la historia, me gustó. Bueno, algo que me gustaría agregar del título es, ¿cómo es el título? Bueno, el cambio que hay después de la revolución industrial es tecnológico. O sea, lo que vos estás viendo, digamos vos mismo lo expresás en el primer dibujo, el trabajo que hacen no es el mismo, a pesar de que por ahí las condiciones sí son las mismas, las comodidades que tienen actualmente por ahí no son los mismos, ya que están utilizando maquinaria de última tecnología, por ahí es un mal punto de vista que te estoy dando, pero es para, digamos, responder a tu pregunta, al título. Cambió, hubo un cambio, pero es tecnológico, por ahí estás hablando de revolución industrial. Pero creo que ya habla del cambio sobre cómo trabajaban, no solo del cambio tecnológico, sino el trato que recibía el obrero sigue siendo el mismo, 1700, 2000 y 2003. Por eso quieren que todavía cambiar, porque se habla del cambio constantemente que aporta la revolución industrial y al mismo tiempo, ¿no? Plantea que no, la tecnología avanza, puesto, como trabajo, no es igual. Plantea como plantea un respecto del capitalismo como un sistema que permita conectar con las mayorías. Esa sería la idea. Perdón, ¿podés repetir un poquito más? Si es un escepticismo respecto del capitalismo como un sistema que permita traer bienestar a mayorías. ¿Se escucha?
O sea, lo que él te está preguntando básicamente es qué visión ya refleja con los proyectos sobre el sistema capitalista en cuanto a esta generación de desigualdades o no. Si es una crítica o no. Y le dice que usa el micrófono, se escucha todo. Claro, porque vos hablas más lento y acercate un poquito más, así lo escuchas mejor. Uno de los compañeros. Tengo como un par de dudas, a ver si estoy en lo correcto. O sea, lo que vos querés reflejar es cómo en el taller manufacturero empieza la explotación, comienza el capitalismo, y cómo, después de todo el avance, de todas las transformaciones de la sociedad capitalista en el 2000, esa explotación se refleja ahora en el ámbito de un taller clandestino. O sea, vos querés trazar ese paralelismo entre lo que quedó el taller manufacturero, cómo se refleja, qué quedó de eso en la actualidad, las características de ese espacio en la actualidad ahora. Y ¿es esa la idea? O sea, Sí. Sí, está claro. Yo lo habría puesto más en el año 2000, yo como criterio lo habría puesto, no sé, 2001, y ahí en ese época estaría claro y ya se reflejaría muchísimo a los orígenes del capitalismo, por todo el tema de la flexibilización laboral, los derechos de negociación de los trabajadores eran casi nulos, porque si querían decir algo lo cambiaban constantemente. Lo único cambio, lo único que daría sería cambiar, digamos, por ese 2000 por 2001, ya en esa época ya había una crisis económica, cuando ya tanto la ley de flexibilización laboral, creo que ese es el problema. Pero que no surgen tampoco la crisis. Han existido con crisis y sin crisis, es una cuestión ilegal que se da. Al 2000 ya estaba la situación así, o sea, en el 2001 Los 80, los 70, los 70, como planes. La compañía que quiere participar. A ver, ¿lo escuchamos? A mí me parece genial cómo lo plantea desde su punto de vista, porque si bien no es un problema regional, digamos, a nivel mundial, este problema que acarrea, digamos, el sistema, ¿no? Porque, o sea, muchos lo califican como un sistema explotador, porque si bien es cierto, hay muchas multinacionales y empresas en diversos lugares del mundo que explotan, o sea, a sus trabajadores y después con el resultado del trabajo de los obreros, digamos, en bajas condiciones laborales y de muy mala paga, digamos, obtienen grandes ganancias y a pesar de esto, el capitalista por ahí siempre tiene esa necesidad de obtener más ganancia y en detrimento de poder aumentar, digamos, lo que es las condiciones de trabajo de los trabajadores. O sea, a mí me parece muy bien cómo lo refleja ella a lo largo de la historia, que a pesar de las innovaciones tecnológicas y todo a favor del capitalista, o sea, no se pensó en los trabajadores, o sea, como que siempre se pensó en la ganancia, pero nunca en el bienestar de los trabajadores, viéndolo desde un punto de vista como un trabajador común, digamos. O sea, me parece que está muy bien planteado la problemática que existe actualmente. Una pregunta. ¿Por qué un taller clandestino en una fábrica? ¿Por qué un taller clandestino? ¿Por qué cuando hablabas de un taller clandestino de producción y no una fábrica de realidad? ¿Por qué me escuché mal? Era un taller clandestino. Claro, por eso. ¿Por qué es un taller clandestino? Claro, ¿por qué vos crees que las condiciones laborales de la revolución industrial se reflejan en los talleres clandestinos y no en las fábricas de la actualidad? En los talleres clandestinos porque realmente ahí es donde más personalmente son las personas donde trabajan, son secuestradas o abandonadas y sin embargo nadie sabe porque el Estado no sabe, están trabajando en ellos, como dicen. Y la fábrica no, porque las fábricas también, pero no tanto como los talleres. Ella está diciendo que, por ejemplo, en los talleres clandestinos los obreros son obligados a trabajar. En cambio, uno en una fábrica acepta las condiciones laborales. Porque vos al ingresar a trabajar en una fábrica aceptas el horario, el trato y las condiciones en las que vas a trabajar. Si no, directamente no vas a laborar. Pero algunas veces las condiciones son forzosas, porque si vos no tenés, por ejemplo, si vamos digamos, a la época del menemismo, vos no tenías hoguera, morirte hambre en la calle, vos te vas a las manos entregadas, pues sabés que a los 6 meses te van a echar, no es un
sino porque no tiene otra salida. Porque si me decía algo, cambiando, me equivoqué ahí en los años, ya en la época del 2001, ya en el 2000 ya estaban porque se hizo toda la ley de licitación laboral. No es que es una opción del obrero, porque ahí también, es verdad, ahí son obligados a elaborar clandestinamente, pero también en la fábrica, también de manera indirecta, también son obligados, porque si no, ¿de qué van a vivir? Bueno, creo que el uso del talento clandestino, que fábrica hablamos de algo grande. Bueno, en el año 2000, que es el año que yo uso, que una fábrica es grande, que hay una actividad que hay un talento más fácil. Entonces el cambio sí está. Entonces el cambio se produce que la producción de la fábrica ya no es más de la misma manera que en la revolución industrial y que esa producción, el detrimento del trabajador, se produce en los El cambio de qué lugar específico se da la explotación del trabajo. Esa plantea que Se no hay ve un en un cambio. taller, en una fábrica, en un coche, no habla del lugar. Pero ella plantea que no hay un cambio. No, ella plantea, no hay un no, cambio. porque quizás ahí te estás respondiendo lo mismo, ¿dónde está el cambio? El cambio no está en todos los sectores, pero que hay un cambio, hay. ¿Pero dónde está? Yo veo dos elementos que es, por un lado, al principio, antes de mostrarte la presentación, situaste muy precisamente en 1780-2013, y te centraste en un aspecto del capitalismo que está en su caso específico, y está mostrando, bueno, que en 1780 existe la explotación en los talleres y aún hoy con el taller clandestino algo parecido. Entonces, pretendés condensar los dos siglos de capitalismo con una continuidad de los talleres explotadores, digamos. Condiciones de vida de los dos, tanto en la primera fase como ahora. Las condiciones de vida de ese tiempo creo que no eran muy buenas para el obrero, como decían actualmente, ellos trabajaban por necesidad o por mantenerse ellos mismos o a su familia. Y en la actualidad hay algunas personas que también por ahí me parecía interesante, fíjense que el título de esta historieta está elaborado en forma de interrogante. ¿Dónde está el cambio? Se plantea. Entonces, también es una forma de problematizar cuando trabajamos con el conocimiento histórico, bueno, plantear, porque muchas veces nosotros intentamos, cuando pensamos en la historia, no tenemos necesariamente que plantear si hubo cambios o si no hubo ninguno, sino que podemos ver y indagar algunas líneas de continuidad y otras líneas de ruptura. Obviamente, en más de 200 años de historia hubo cambios, pero quizás el objetivo es ponerlo en tensión, preguntarse, porque hay cambios que tienen que ver con lo tecnológico, con el desarrollo tecnológico, y quizás la connotación que ella está usando, lo que yo puedo llegar a ver en esta palabra cambio, está pensado más con relación a ciertas continuidades o condiciones de vida que se pueden llegar a reflejar en los trabajadores. O sea, quizás no las comparaciones totalmente cerradas entre lo que eran las primeras fábricas y lo que es un taller clandestino, sino como potencialidad para disparar esta posibilidad de ver, bueno, si hubo continuidad, si el sistema capitalista tiene como condición inherente al mismo la explotación o no. O sea, digamos, podemos utilizar algunos conceptos que de alguna manera están tratando de ver qué pensamos sobre el capitalismo. Sí. Lo que yo pensaba es que principalmente esa línea de continuidad que usted decía se refiere principalmente al campo social. El trabajo es lo que genera la necesidad de una organización en la sociedad. Lo que está planteando es que puede cambiar la metodología del trabajo, pero que la organización en la sociedad a lo largo de la historia siempre ha sido desigualdades sociales. Es una característica inherente del sistema. Claro, pero ahí en la primera viñeta a mí no me termina de quedar claro qué connotación tiene el mundo está cambiando. A ver, yo pienso que
hay una cuestión que nosotros discutíamos cuando analizábamos la historieta. Muchas veces se maneja conceptos preconceptos, ¿no? Y es confundir el tema de el cambio tecnológico o meter todo en la misma bolsa, el cambio tecnológico con el mejoramiento de las condiciones de vida. Y esto no va necesariamente de la mano. ¿Sí? Quizá lo que quiso reflejar esto, con esto, digamos, Maribel quiso reflejar esta cuestión de que el avance tecnológico creaba una ilusión de mejoramiento general para toda la sociedad. Realmente era una ilusión, todos sabemos que no fue así. Manufacturero, las condiciones de vida no eran normales. Según lo que están diciendo. Porque yo lo que entiendo es, el mundo está cambiando. Me veo con una connotación positiva. El mundo está cambiando. Pero a su vez tiene que reflejar la continuidad de el mundo está cambiando viendo una situación negativa por la condición mala de trabajadores en ese momento. Quiere decir eso, ¿no? Ya. No termino de... Con respecto a los inicios del industrialismo. Esa transformación de una sociedad en la que todavía hay relaciones feudales, que en un proceso largo de transición que culmina con el industrialismo, comienza a dar una transformación muy profunda que no es tecnológica. Es el urbanismo, es la aparición de lo que después vamos a llamar la clase obrera, la burguesía industrial. Yo interpreto que por ahí pasa el mundo cambiando. En esa cuestión de la transición, de transformar de la preindustrial a la industrial, puede ser un... Pero por ahí también podemos pensar, digamos, en problematizar esta idea que a veces tenemos, lo que hablaba Vanessa, de algunos preconceptos, por ejemplo, la idea del progreso. O sea, si pensamos que la sociedad, los cambios, tienen que ver con un progreso continuo y que porque haya cambios en las fuerzas productivas y que llevan a nuevas relaciones entre las personas, si estos cambios tienen que ver con un progreso, por ejemplo, en la vida, en las condiciones de vida de la gente o en las condiciones de trabajo, o no, o si estos trabajadores han reaccionado, han conseguido conquistas laborales y no obstante, dentro del sistema continúan, pese a la conquista, una característica inherente que es la explotación, pero esta explotación puede estar expresada en algunos momentos con una calidad de vida mejor y en otros momentos, al cesar, sobre todo en las etapas de crisis, es la situación de precariedad del trabajo, de ausencia del Estado en materia de legislación laboral. Digamos, quizás poder hacer el ida y vuelta, no solamente si todo cambió o nada cambió, sino poder ver los matices. Yo me diría que la realidad, que incluso ahorita, creo que todo esto del mundo está cambiando, en un momento de progreso, desarrollo, que ese desarrollo le dio a la sociedad en general ciertas, digamos, comodidades. No muchas comodidades, bueno, hoy las vivimos, acceso a un ticket, puedes buscar toda la información que quieras, buscamos una película de tutorial, tenemos muchísimas comodidades, pero el hombre no solo las aprovecha, sino que las llega a disfrutar. Esto de que, digamos, basándose en el fundamento del capitalismo, de que busca tener capital para invertir capital, para tener más capital, teniendo que aumentar el lucro, las empresas multinacionales buscan siempre aumentar, es lógico que haya explotación, pero creo que sigue siendo un factor, digamos, que no acá, que como dice, no cambia. Quiero hacer un solo aporte, ahora voy a bajar con vuestros profesores. Algo que también uno piensa a partir de todo lo que se va conversando es la cuestión de la tecnología. Yo lo empecé a pensar a partir de lo que vos decías. Esta línea que la tecnología desplaza mano de obra, el cambio tecnológico desplaza mano de obra, es una de tantas cuestiones a pensar. Porque si uno piensa en la etapa que han estudiado ustedes, sobre todo los chicos de la categoría B, de los cambios tecnológicos que significó el fordismo, era una época de pleno empleo. Ahí no desplazó mano de obra, ahí era
la producción masiva y el obrero masa y prácticamente todo el desempleo. Por otro lado, otra cuestión más sintética para ver la tecnología, como que hoy hablamos del post-producto, de las grandes innovaciones técnicas, de la robótica, de la informática. ¿Qué hay ahí? ¿Imágenes de José? A ver, pensemos en la cuestión de la tecnología. No solamente el obrero precarizado, que también me pareció un aporte muy valioso con relación a esto, tiene que ver con las transformaciones del capitalismo y sobre todo las políticas neoliberales que han hecho, entre otras cosas, perder los derechos laborales. Eso me pareció muy buen aporte para interpretar por qué hoy puede haber ese tipo de trabajadores. Pero siguiendo la línea de la tecnología, ¿qué tecnología? Los grandes talleres, porque muchas veces estas están donde en países pobres o en las regiones más pobres del país, en donde además de pensar la tecnología, que no todo, el compañero preguntaba, ¿por qué representaste un taller clandestino en una fábrica? ¿Por qué no una fábrica post-fordista, en donde ustedes no ven trabajadores? Pero acá, si vamos a la cervecería Santa Fe, no ven a un trabajador, ven una o dos personas atendiendo ahí los monitores, y después sí, en la parte que se botella, que hay que lavar las botellas, poner en los cajones, ahí sí se ve un poco más de gente. Entonces, el compañero preguntaba, si hablamos de la producción en el mundo urbano, ¿por qué no mostrar, en vez del taller clandestino, bueno, primero es una opción de la compañera, pero además esto existe, y esto existe porque el mundo del trabajo se ha complejizado enormemente. Desde el obrero que trabaja y que ni siquiera se reconoce obrero, que trabaja con grandes sueldos de una multinacional, que es un profesional, que tiene un saber experto y que se ha podido integrar al nuevo tipo de relaciones laborales, que ni siquiera se siente obrero. Pero esto también existe junto con eso, porque las relaciones de trabajo en el capitalismo se han complejizado enormemente. Y la última pregunta, que me parece que estuvo todo el tiempo sobrevolando el intercambio, ¿qué cambia? Nosotros que decimos que la historia es cambio. Sí, hay cambios tecnológicos, pero miren los cambios tecnológicos. No es así como decía Adriana, una línea todo para arriba ascendente. Pensaba que el mundo era un progreso continuado, que las sociedades iban en un progreso continuado. Y por el otro lado, me parece que acá también sobrevoló esta idea, y que también acá la profesora lo apuntaba, que probablemente en el capitalismo hay muchísimos cambios tecnológicos, de organización social, de organización del trabajo, de tipo de Estado, etc. Pero que, como se dijo acá, lo que hay que pensarlo también es desde la perspectiva de la explotación, de la relación central, esencial del sistema. Y por ahí podemos entrar a pensar las posibles respuestas. ¿Hay cambios? No hay cambios. Pero me parece que eso dio para mucho y acá salió y que ha sido muy bueno todo este intercambio entre todos, ¿no? Además del trabajo. Bueno, no sé si hay algo más, yo les voy a dejar, tengo esto, me gustaría reconocer. Nosotros en el colegio donde estamos no tenemos demasiado acceso a la información, más que lo básico y lo que no deberíamos abandonar nunca, que son los libros. Si bien tenemos cerca un centro de artesanías que tiene acceso a internet, con lo cual pudimos hacer este trabajo, nosotros más bien siempre nos hemos basado con los libros de secundaria, con algunos libros míos de universidad y con imágenes que están plasmadas en los libros o videos que yo les llevaba a los chicos. El colegio hace 4 años que está. Maribel viene de escuelas rurales, entonces por ahí todavía no está manejando algunos términos, ¿sí? Porque vamos de a poco. Pero principalmente lo que bien dijo la profesora, lo único que nosotros queremos reflejar ahí es que la explotación obrera va a seguir existiendo mientras exista ese personaje de ahí arriba. ¿Quién es Maribel?
todo lo que va a ganar es el obrero, es el burgués, ¿sí? Incluso el Papa Francisco también habla de esto, y nosotros somos un colegio católico y también hemos visto eso, ¿no? De lo que habla el Papa Francisco, que dice que la falta de trabajo lleva a la falta de dignidad, y que el trabajo, a los jóvenes le hablan, ¿no? El trabajo siempre dignifica, pero esto no es trabajo, esto es explotación. En los talleres clandestinos que ella conoció mediante las noticias de los diarios, mediante las noticias de la tele, que llega allá la tele satelital. Y bueno, eso, básicamente aclararles el por qué quizás no puede, no es que no pueda, sino que por qué no maneja los mismos términos que manejan todos, a pesar de que ella ha estudiado mucho, ¿no? para poder llegar a esta instancia y para poder participar. Nada más. Más que nada, porque no quiero en este momento, si tiene que ir acá o algo, quiero dar la votación para que puedan votar todos. Chicos, la idea es hacer una pequeña 5 minutos, una votación, que yo les voy a repartir una mochila y ahora les comento de qué se trata, y después vamos a hacer una pequeña actividad de taller, a lo mejor la cortamos un poco porque se prolongó más en la primera parte. Van a recibir cada uno una hoja. En esa hoja van a estar, va a haber una tabla donde aparecen los nombres de las 3 historietas y al lado un espacio para marcar con una cruz. Únicamente tienen que elegir una, ¿sí? Por lo tanto tienen que marcar una sola cruz. Están en el orden que fueron expuestas. La primera se llamaba Efectos Mundiales y tenía que ver con esto de las abejitas que estuvimos viendo. La segunda era la de Mujeres a la Lucha. Recuerdo los nombres por si no se acuerdan. Mujeres a la Lucha era la que cambiaba la noticia del 2001 y esta última que se llama ¿Y dónde está el cambio? Efectos Mundiales. Van a encontrar las 3 y ustedes van a tener que marcar con una cruz. Pero no solamente nos interesa que marquen cuál les gustó o cuál quieren que sea la ganadora, sino que abajo tienen unas líneas de puntos y pueden expresar por qué están eligiendo esa historieta para que sea la ganadora. ¿Sí?
Pero bueno, le sacamos la primera actividad porque ya van a estar demasiado cansados y para que tengan un rato de esparcimiento antes del acto final, solamente le vamos a dar la segunda actividad, que es una actividad más corta, que de alguna manera lo que intenta es, con una pequeña actividad quizás más, tratando de indagar un poco en la creatividad de ustedes, podamos seguir pensando este tema de las historietas para el aprendizaje de la historia. La idea es que se junten en grupos de 4 o 5 personas, por proximidad nada más. Van a recibir una hojita donde hay una viñeta. Se les propone que debatan en ese grupo de trabajo sobre el contenido de la viñeta y cómo lo pueden relacionar con la temática de la Olimpiada. Cómo pueden relacionarlo con la temática de la Olimpiada o con algún tema en particular, o sea, en forma general con algún tema en particular de los que han estado estudiando, y después la idea es que puedan colocarle distintos o posibles títulos a esa viñeta. O sea que una vez que hacen un pequeño debate sobre el tema y demás, se ponen de acuerdo cómo podemos reflejarlo, este tema, a través del título. Ya visto en la distintas presentaciones que el título es muy importante, porque a veces problematiza, a veces nos está haciendo una síntesis de lo que se trabaja, puede permitirles a ustedes interrogarse, les puede permitir interpretar, dar su opinión, por eso es que les pedimos que piensen y algunas opciones que podrían tener, ¿sí? ¿Qué títulos podrían tener esta viñeta? Le damos un espacio para que debaten, ya han visto que no hay una única interpretación, así que seguro que entre ustedes van a poder estar ahí pensando, debatiendo qué les parece la viñeta y cómo la podrían ustedes titular, ¿sí? Nos tomamos un tiempo y después sí podemos entre todos comentarnos que quede tiempo para después estar un ratito descansando antes del acto. Nos agrupamos en 4 o 5, no más, para que La universidad
son, o sea, todo lo que, por ejemplo, los primeros capítulos que eran sobre la burguesía y todo sobre la revolución industrial, como era la burguesía con los obreros, y a la vez nos dimos cuenta que era lo mismo que pasaba con la crisis económica y con las potencias, pasaba lo mismo con los burgueses y las potencias que con los obreros y las áreas. También por esta aplicación de políticas neoliberales que llaman teoría del derrame, con la cual se hace crecer toda la economía, obviamente beneficiándose las clases pudientes, y eventualmente, por tanto que algo va a derramar, va a caer sobre los menos pudientes, como muestra la escritura. Nuestro grupo lo relacionamos con el pensamiento bipolar, porque hay una característica muy especial en el grupo donde está el empresario. No se está comiendo, como el típico dibujo, no se está comiendo Latinoamérica o África, se está comiendo Europa y Rusia. Y Estados Unidos está intacto. Para nosotros domina el capitalismo estadounidense sobre todas las demás regiones del planeta, porque está muy claro donde no se está comiendo, es muy específico en dónde está comiendo. Siempre marcar el tema de Estados Unidos por el hecho de que también el burgués está comiendo incluso a Inglaterra, que es el otro polo capitalista, el cual Estados Unidos pretende potenciar el tema que tenemos ahora. Y es podemos ver, por ejemplo, los países centrales y periféricos. O sea, hay una dependencia de parte de los países periféricos que representa al hombre y abajo, el recinto de la relación paternalista. Esa globalización neoliberal que distingue países que antes eran centrales, desarrollados. Tenemos los casos del thatcherismo en Inglaterra, anterior a la industria, de que fue el país del imperio capitalista de excelencia durante siglos. Y también la Latinoamérica, que siempre fue dependiente. O sea, es todo, cualquier parte del mundo puede estar en juego. O sea, al principio podrían estar identificados tanto estas dos clases sociales que se han enfrentado a partir del capitalismo, podrían ser el burgués y el obrero, o también podrían estar representados los países centrales, si se quiere encontrar una denominación, y los países periféricos. ¿Sí? Ahí está también lo que hablábamos antes. Frente a una imagen de historieta, es múltiples interpretaciones. Claro, el tema de que esta historieta abarca los temas centrales de los estudios, básicamente. Claro, acá también tenemos que tener en cuenta, y antes de seguir con la otra historieta, que los alumnos, por ejemplo, de categoría solamente ellos tienen los temas que llegan hasta la década del 30, entonces tal vez asociar con globalización no es con los temas que ellos asociaron, sino que asociaron con burgueses y obreros, que era parte de los contenidos que tenían que estudiar, ¿sí? Por eso también lo planteamos. La historieta puede dar a muchas interpretaciones, pero también tiene que ver con los conceptos que nosotros manejamos o conocemos, ¿sí? Fíjense la riqueza de esta historieta. Los chicos de categoría A lo piensan de una manera, ustedes que están en categoría B o los que han trabajado en categoría C lo pueden pensar de otra. Esto también es interesante. Y en cuanto a los títulos, Mucho para pocos y poco para muchos. bueno, creativo. Sin términos medios. Sin términos medios. Sin términos medios. Acá nosotros les vamos a registrar los A ver, ¿cómo? El mundo servido a la mesa. Bien. Bueno, allá. Hicimos tres posibles. Uno que es el capitalismo, una sociedad extremista. El otro que hambre de poder. Y el tercero sería visto desde el punto de vista del obrero, porque a mí me toca más obras. también la idea de incorporar las interrogaciones a los títulos, nos vas a seguir pensando sobre el tema. ¿Hay algún grupo más que trabaja títulos con esta exposición? Teníamos un título que puede ser provecho. O sea, planteando un interrogante y una pregunta. ¿Provecho? O buen provecho para quienes también, tratando de apuntar a eso. Claro. Es que nosotros nos relacionamos también con los países centrales, los periféricos.
aparte, aunque no lo dijimos porque para hacer esa interpretación, aunque lo dijimos, vemos las características y también lo puedo interpretar porque si pensamos en el hombrecito que aparece como débil, frágil, pequeño, piensan en que está representado con esta diferencia de tamaño, pero también algunas características que nos van a pensar en un continente de locura, como puede ser el africano, con cierta desnutrición. Entonces, esas ideas que entre países también empiezan a surgir a partir de estas características que no necesitamos expresarlo con palabras, sino que la imagen nos evocan esas relaciones que estamos haciendo. Nosotros pensamos algunos posibles títulos. Uno es opulencia de alguno, pobreza de otro, capaz que no son tan competitivos. El otro es monjas que solo algunos saborean. Y la globalización nos alimenta a todos, pero nosotros lo relacionamos con el concepto de globalización, el proceso de la globalización. Por ahí en algunos grupos, esta misma imagen estuvo relacionada con el proceso histórico como con el imperialismo. Con respecto a esta, ¿qué estuvieron trabajando con esta historieta? ¿Con qué contenidos los pudieron relacionar? La modernización de la sociedad con las políticas neoliberales desde épocas de comunismo. Con eso lo relacionamos nosotros. Hay que haber entendido bien dividido la época, porque en la época del menemismo la clase media no estaba en mal estado, claro, beneficiada incluso. Recién en la época del 2001 se ve también afectada la clase media, porque es un momento de diferencia como que no supiera la clase media que está pasando en la época del menemismo. En esta historieta. Pero nosotros los acuñamos igual a las políticas neoliberales y lo acuñamos al 90 por la participación de las amas de casa. También rescatamos el rol de los actores sociales que participan y queremos definir mediante esa caracterización que era una clase media, porque era un obrero asalariado que se manifiesta, tenemos también una ama de casa y tenemos a chicos que están ingresando a la universidad que se pertenecían a una clase media baja, por general no son los puntos que se reclaman, y también no los reclaman por los medios. Muchas veces la clase baja reclama por temas alimenticios, temas primarios, no como sería una universidad. Piensen que en esa época, en cuanto a la universidad en sí y a todo el ámbito educativo, piensen que se estaba debatiendo si se privatizaba la educación, los estudiantes se oponían al aislamiento de las universidades, que iba a significar una restricción en el ingreso porque se quería arancelar el ingreso de algunas universidades, lo cual significaría también que dejen de ser públicas o que puedan acceder sin pagar ningún canon la población. Para reclamar algo que necesitaban, por eso como un mismo espacio sirve para dos mundos. Por eso lo llamamos. ¿Querés repetir el título? No sé si todos lo escucharon. Una plaza, dos mundos. Claro, lo llamamos una plaza, dos mundos porque se refleja de que una mujer, la mujer burguesa, la prometida o clase media, dice, le cuentan que se fueron a la plaza y dice, ay, qué lindo. O sea, seguramente porque ella lo ve como un lugar para ir a estar con la familia, para pasear, para recrearse. Y la otra mujer se fue a reclamar por sus derechos, por cosas básicas para su vida, y por eso se ve como un mismo lugar sirve para dos actividades, dos. ¿Quién más trabajó? Los posibles títulos que dijimos son mismo fin, distintos reclamos, la plaza, situación de la casa y estado ausente, sociedad emergente. Bien. El hecho del mismo fin, distintos reclamos es que, sin embargo, que fue toda la familia
colectivo, digamos, porque fueron todos a reclamar por algo que parece bienestar, todo debe cumplir porque es su deber y sin embargo no lo cumple. Y con el hecho del Estado ausente, sociedad emergente, porque bueno, los liberales, el Estado mínimo, que no cumple función alguna, que desatiende planes de salud, etcétera, etcétera. Y entonces sociedad emergente por el hecho de que salen a la calle a reclamar, y bueno, reclamando por sus derechos. Los chicos de ¿qué títulos que ustedes comentaron? Sí, un problema de concientización por justamente la relación que hay entre la persona que dice ay que claramente no está al tanto de las situaciones que sucedían de los procesos que estaban ocurriendo con la gente, problemas sociales que había en ese momento. Justamente con lo que decía la compañera que está tomando la plaza como otra concepción, digamos. ¿Algún otro grupo tenía preguntas? ¿Qué otros más? Las paradojas del capitalismo, ese que no sé ese por ahí, y precarización sin la También piense que eran las protestas de los jubilados, que parece el sector de los ancianos y el reclamo por las jubilaciones en línea. ¿Algún otro grupo trabajó con este o sea, tiene algún otro título? Bueno, nosotros estuvimos pensando también el tema de cuál es el rol que juega la plaza, un poco por donde habían estado en el grupo de allá atrás, perdón. La idea de la plaza como un espacio de juego, de recreación, o la idea de la plaza como un espacio de lucha, de reivindicación de los derechos, de ciertos derechos que particularmente en el contexto en donde se crea esta historieta que la década del 90 quedó avasallado dentro del Estado ausente. Entonces, a la plaza no solo se va a jugar en uno de los títulos que habíamos pensado, y después otra cuestión que atraviesa también toda la década del 90, que es la del Estado ausente y el Estado donde está. Y bueno, después la última. ¿Quién trabaja con este tema? Sí, a ver. Nosotros la relacionamos más que nada con el consumo de masas y la acumulación de capital. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí si bien dice que el obrero se puede, gracias al consumo de masas y a la utilización, se puede comprarse un Marley, el burgués, el primer fábrica, si quiere, puede comprarse miles de jeans y sigue acumulando riquezas a pesar de que el modelo keynesiano lo aparezca más, no lo va a tratar de utilizar, porque de trabajadores. O sea, justo retomando lo que se habló hoy con las discusiones, esta idea de que a pesar de que se acceda a niveles mejores de vida y en este caso, por ejemplo, de consumo, a través de la compra de los jeans, no obstante, la explotación y el del sistema continúa, entonces esa relación marca mucho. Hay una historieta en el material de la categoría B que era muy similar, sí. Que era una crítica al, yo diría, al estado de bienestar que Kanye acá lo había dicho ayer, porque la plusvalía sigue existiendo. A que se haya producido el grado de la explotación, pero la plusvalía estaba ahí. Porque digamos, es el elemento que como la arena atraviesa el sistema. ¿Algún otro? Otro. Que levantaron los puntos de al lado también de la palabra. ¿Chicos? Nosotros relacionamos la historieta con la plusvalía, que explica una teoría de Marx, explica cómo el trabajo humano es que le da valor al producto. Digamos que así que es explotado el obrero porque es el que le agrega un producto el que le agrega valor al producto y en realidad no se le aumenta el sueldo a él a pesar de que es el que le agrega el valor. ¿Qué títulos? ¿Y qué títulos pudieron pensar? Nosotros pusimos plusvalía
plusvalía y desigualdad económica. ¿Son dos títulos o es uno entero? ¿Los títulos? Sí, los querés. Nosotros los títulos pusimos la diferencia entre las nuevas clases sociales, las dificultades obreras y las similitudes capitalistas para facilidades capitalistas para comprar, la igualdad utópica y ¿Ustedes son del mismo grupo o tienen otro título? Nosotros hicimos varios, uno en la fábrica de desigualdades, otro en la industria de consumo masivo, otro en consumo de mar, explotación de capitales, y el último es desigualdades discriminadas tras la cortina keynesiana. ¿Desigualdades? Discriminadas tras la cortina keynesiana. Bien, o sea, relacionado con la época del Estado de Bienestar. Porque si bien el keynesianismo vino, o sea, el keynesianismo es importante rescatar que no vino a hacer grandes cambios por cambios de la revolución, sino que vino a tapar valles. Sí, es un poco lo que planteaba recién el compañero. Recuperar un poco la idea del compañero. Nosotros también tenemos eso. Y al principio lo habíamos relacionado entre 1900, porque antes de la crisis del 29, porque todavía, bueno, estaba la situación económica, los grandes tenían la fábrica con mucho plata y el otro todavía no tenía mejores salariales. Después el grupo del Estado benefactor, de la producción en masa, y que en realidad era falso, porque el tipo accedía, pero tardaba más tiempo, no era tan real y así también de su tiempo. Y lo de los títulos, hemos puesto primero igualdad como interrogativo, desigualdad asumiéndolo, y 1 más 1 no es 2, porque es como que 1 más 1 sería 2, sería L. Lindo. Después nosotros cuando vamos a retirar las hojas, sí, lo observamos. Bueno, falta un grupo. y nosotros también habíamos pensado títulos posibles como para compartir con ustedes, como por ejemplo capitalismo, quién se lleva la ganancia, recuperar un poco las ideas que se estuvieron planteando también, y la explotación del hombre por el hombre. ¿Alguien tiene algo más para aportar con respecto a Rebeca? ¿No? Vamos a dar un fuerte abrazo a todos, que hemos dado todas las... Chicos, antes de retirarse, que van a tener un descansito ahora, recuerden que tenemos el acto en la facultad de frente, la de bioquímica, ¿sí? Es 12:30. Por favor, ¿nos pueden alcanzar